Ejemplo, ZipFire Hydraulic System. Vamos a realizar una obra desde cero con ZipFire Hydraulic System. Vamos a iniciar a partir de un modelo BIM. Este modelo BIM vamos a generarlo en el software IFC Builder, el cual es para modelados BIM, totalmente gratuito, y el cual se puede bajar desde la plataforma BIM Server Center. Para este ejemplo vamos a generar un nuevo proyecto, vamos a llamarlo Proyecto Fire. Vamos a crear una obra vacía con un nivel es más que suficiente para aprender la forma de trabajar en ZipFire. Podríamos importar una planta de arquitectura y utilizarla como plantilla, lo cual sería muy fácil y sería apropiado, pero en muchos casos tenemos un simple croquis, entonces lo que vamos a hacer es plasmar ese croquis, ¿sí? Ese relevamiento del lugar en IFC Builder con las herramientas que tiene IFC Builder. Por lo tanto, le vamos a decir que no vamos a importar una planta arquitectónica y vamos a comenzar a modelar a partir del menú arquitectura. Vamos a definir primeramente los elementos tipo cerramiento. Para IFC Builder un cerramiento es una pared exterior en contacto, es una pared en contacto con el exterior básicamente. Y podemos tener dos tipos de paredes, fachadas o muros colindantes. Vamos con una fachada. Recuerden que la creación de estos elementos básicamente corre por cuenta del usuario, simplemente haciendo clic en más, damos un nombre, un espesor y de esa manera se crea un cerramiento. Vamos a definir una especie de oficina, la cual va a tener las distintas características o medidas de 15 metros, 20 metros, 10 y trazamos una diagonal. Así va a estar conformada nuestro proyecto. Vamos a definir tabiquería interior. Vamos a resolver un conjunto de oficinas. Por ahí. Tenemos entonces, visto en planta, tenemos un área central que va a ser para oficinas, una sala de reunión, un área que va a ser destinada a zona de baños y dos oficinas principales, así como una recepción. Bien, entonces podemos ver esto en una vista 3D. Ahí está nuestro proyecto. Vamos a resolverle a este proyecto, a efectos de que quede bien, vamos a resolverle una losa, pero tengan presente que no es necesario para el ZipFire. Con que nosotros resolvamos volúmenes y recintos es más que suficiente. O sea, si yo le digo al programa nuevo recinto y defino, por ejemplo, que tenemos un baño, botón derecho, descripción, que tenemos recepción, botón derecho, que tenemos sala de juntas, sala de reunión, oficina, zona de oficinas, y después tenemos, a ver si existe despachos como tal. No tenemos, podríamos ponerle crear nuevo y podríamos crear un despacho, considerando que es un despacho. Guardamos el despacho en nuestra biblioteca de usuarios. Y entonces vamos a ponerle a este D1, D2. Bien, ya tenemos definido entonces los distintos recintos. Con esta información sería más que suficiente para que el programa Hydraulic System o ZipFire pueda determinar las superficies y volúmenes para luego asistir o definir a cada recinto su riesgo.
pero vuelvo a repetir, a efectos de que quede bien, porque además lo podemos utilizar como una presentación para nuestro cliente, vamos a completar el proyecto. Es muy rápido, muy sencillo. Nos encontramos parados en planta baja. Vamos a poner una solera en planta baja, que sería un elemento en contacto con el terreno. Vamos a resolverlo rápido por acá. Ya tiene piso, cambiamos de nivel y vamos a resolver ahora una azotea. Azotea, un elemento vertical en contacto, un elemento horizontal en contacto con el exterior, en su parte superior. Listo, ya tenemos puesto entonces el techo. Podremos hacer una vista 3D y de esa manera tenemos nuestra caja de zapatos. Para terminar con el ejemplo y ver de una vez también la potencia que tiene IFC Builder, vamos a definir huecos, vamos a poner puertas. Ahí tenemos un par de puertas ya previamente definidas. Vamos a poner puertas de aluminio 80 centímetros, una por acá, otra por acá. Vamos a resolver una puerta por acá, otra de este lado, y en la sala de reuniones vamos a resolver dos puertas continuas. Alguna acá en la sala de recepción. Y vamos a resolver como carpintería exterior, vamos a traer nuestra biblioteca de ventanas. De esta manera tenemos nuestras distintas ventanas previamente generadas también, simplemente dándole un nombre y sus distintas medidas. Vamos con esta ventana de aquí, estamos. Vamos a definir altura sobre el suelo 1 metro y resolvemos entonces la ventana por aquí. Listo, ya tenemos generadas nuestras ventanas. De esta manera entonces tenemos nuestro proyecto. A continuación vamos a exportar esta información a la nube de Zipe para que Zipefire pueda leer el modelo BIM. Exportamos, seleccionamos proyecto, creamos un proyecto nuevo, vamos a ponerle entonces Projectfire. Llevamos el proyecto a la nube y de esta manera ya estamos listos para comenzar a trabajar con MEP Zipefire Hydraulic System. ¿Podríamos comenzar en Zipefire Hydraulic System sin necesidad de tener el modelo en 3 dimensiones? Sí, podríamos. La diferencia es que al mismo tiempo que invertimos modelando el proyecto en 3 dimensiones, vamos a invertir en Zipefire modelando el proyecto en 2 dimensiones. Entonces, no tiene caso perder el tiempo. Lo más conveniente es lo que acabamos de hacer. Projectfire. Aceptamos. Y vamos a buscar el modelo BIM, justamente. Nos pregunta si deseamos buscar el modelo BIM, le decimos que sí. Vamos a seleccionar proyecto y buscamos en la nube el modelo que acabamos de crear. Ahí está. Siguiente, el programa reconoce el modelo. Como yo tengo guardadas todas mis bibliotecas de recintos, de paredes, de losas y demás, también tengo guardadas bibliotecas de recintos para Zipefire. El único recinto que no va a aparecer y va a servir como ejemplo va a ser el del despacho porque lo acabo de crear. Entonces vamos a buscar mi biblioteca mi tipología de bibliotecas. Recuerden, el objetivo es que el usuario trabaje lo menos posible en la creación de bibliotecas, pero que genere buenos diseños. Las bibliotecas guardan toda la información. Ahora vamos a observar cómo funciona. Entonces, traigo mi biblioteca. Terminar. El programa va a detectar acá, bueno, 2 niveles y va a detectar recintos, como pueden observar. ¿Qué va a hacer el programa? Las bibliotecas funcionan a partir de los nombres. ¿Sí? El programa ya tenía guardado el recinto baño, recepción, sala de reunión, oficina, pero no tenía guardado el recinto despacho. ¿Qué información tenía guardado de estos recintos el Zipefire? Bueno, tenía guardado el riesgo. En este caso el despacho, como es la primera vez que lo creamos, no tiene asignado ningún tipo de riesgo y tendremos que trabajar sobre el despacho, pero sobre el resto de los recintos no,
porque en alguna oportunidad yo ya había trabajado con esos recintos y guardé esa información para que en próximos proyectos no tenga que trabajar, o trabaje menos. Entonces vamos a darle terminar y nos vamos a dar cuenta de lo que les estoy diciendo en unos segundos más. Bueno, podemos detectar el modelo, ya lo está leyendo, podemos pararnos en la sala de reuniones, vemos que ya tiene calculada la superficie, pero vamos a lo más interesante, vamos a opciones generales y vamos a decirle al programa con qué reglamento queremos trabajar. Nos encontramos en este caso en México DF, trabajamos con la NFPA 13, cargamos el reglamento según NFPA 13 y ya tiene las verificaciones según el reglamento configuradas. Podemos entrar en requisitos específicos para el cálculo de recintos. Ahí podemos observar los distintos riesgos que podríamos asignar a cada recinto. Lo interesante de esta versión de CIPE es que este riesgo puede ser editado, el reglamento puede ser editado, yo puedo entrar en el lápiz en la hoja con el lápiz para editar y podemos observar que podemos desde editar la referencia, editar la descripción, podemos definir, por ejemplo, opciones de cálculo, ¿no? Densidad de diseño, definida por puntos, según el reglamento y según el apartado, pero al fin y al cabo es configurable, entonces yo puedo hacer mención a un nuevo reglamento, según alguna NOM mexicana, ¿sí? Y puedo entrar en editar y yo soy el que tiene el control de esa densidad de diseño. Si es que la quiero definida por puntos, si la quiero por un valor fijo, yo determino el valor fijo de esa densidad de diseño. Y así con los distintos apartados del reglamento, los cuales, repito, ya vienen predefinidos, pero el usuario puede editarlos. También podemos ver las comprobaciones que se hacen sobre los sprinklers. Ahí tenemos el sprinkler y sus comprobaciones. ¿Qué se hace? Comprobación de separaciones, área protegida. Bueno, si quiero modificar algo, simplemente será cuestión de entrar y modificar la configuración del reglamento. O sea, puedo transformar el reglamento en un reglamento local o en un reglamento propio. Bien. A continuación vamos en el apartado recintos y acá podemos observar lo que comentábamos de las tipologías. Baño, recepción, sala de reunión y oficina ya tienen asignado un riesgo, pero no así despacho. ¿Por qué? Porque antes no existía en mi base. A partir de este momento que yo le voy a dar editar y voy a asignar un riesgo de construcción, ese despacho ya está controlado y para no tener que volver a trabajar en un próximo proyecto voy a exportar la información de ese despacho a mi biblioteca. El día de mañana, cuando el programa lea un nuevo proyecto y en ese proyecto encuentre un recinto determinado con el nombre despacho, automáticamente asignará el riesgo que acabamos de asignarle y ya no tendríamos que trabajar. Piénsenlo en proyectos grandes, donde la cantidad de recintos son muchos, el tiempo que nos va a ahorrar que el programa haga ese control casi automático. Bueno, a continuación quedará definir los distintos rociadores. Recuerden que al fin y al cabo son todas bibliotecas que el usuario puede editar, por lo tanto puede cargar sus propios tipos de rociadores. Lo mismo pasa con tuberías. Podría yo crearme mi propia biblioteca de tuberías, no obstante puedo cargarme bibliotecas preexistentes y trabajar con esas bibliotecas o editar una biblioteca existente. Cualquiera de los dos casos. Aceptamos, ya tenemos recintos definidos, un tipo de rociador al menos y una tubería. Vamos a terminar esto con una boca de incendio. Vamos a llamarla PIE 190. Eso va a hacer mención a los litros por minutos que va a tener la boca en cuanto al requisito. Método de cálculo caudal fijo o factor K. Ahí va a depender del usuario. Aceptamos. Y si quisiéramos calcular soportería sísmica, de acá podríamos agregar el catálogo de riostras, el catálogo de abrazaderas, de soporterías y el catálogo de anclajes. Todos los catálogos son editables, veamos alguno de ellos. Ahí tenemos uno por default, pero si entramos en el catálogo podemos observar que es 100% editable.
ya tenemos la información mínima y necesaria. Veamos algunas herramientas que tiene el programa y lo hacen interesante. Por ejemplo, la generación automática de rociadores. ¿Cómo funciona la generación automática? Bueno, primeramente vamos a determinar tipo de rociador y comprobación para a lo que lo vamos a someter. Luego viene la altura de la instalación principal, en este caso a 2,70 m. Si nosotros queremos que ese rociador caiga por debajo de los 2,70 m, podemos aplicar un descuelgue, donde vamos a informar al programa el valor de ese descuelgue, el catálogo de tuberías a utilizar y el diámetro que le vamos a poner a ese descuelgue. Seguimos con el área protegida, en este caso vamos a dejarla rectangular. El colector, material y de qué diámetro estamos hablando. Y los ramales, separación entre rociadores, material o catálogo de tuberías para el ramal. Y separación entre ramales. Definidos estos parámetros, aceptamos y será tan simple como tocar un recinto, botón derecho y el programa genera la distribución de manera casi automática. Digo casi automática porque queda un pequeño retoque que se podría hacer, pero bueno, es una ayuda muy grande. Guardamos, deshacemos. La puse en los baños no va a llevar rociadores. Vamos con otro tipo de ingreso, que también es un poco, no es automático, pero es bien directo, ramal, casi lo mismo, rociador, la altura de la instalación principal, el descuelgue, el diámetro de mi descuelgue, 1,5 pulgadas, la separación entre rociadores, la tubería y el diámetro de mi ramal, y el área protegida y la anchura del área protegida. Con esto basta para que podamos hacer, por ejemplo, algo así. Ahí tenemos entonces nuestro primer trazado de tubería, rociador, área protegida, todo junto. Ahora podríamos utilizar herramientas como pueden ser, dentro de la opción editar, la opción copiar. Copiar. Ahí está, podemos copiar, podemos hacer una ventana de lo que queremos copiar. Ojo, porque no queremos copiar el recinto ni el recinto. Queremos copiar solamente lo que está en naranja, botón derecho. Hago clic y entonces ahí tengo la posibilidad, vamos con el comando ortogonal, para copiar de forma recta. Seguramente el mensaje que nos va a salir es que el área protegida no cubre, pero bueno, sigamos. El objetivo es mostrar las bondades y la potencia de la herramienta. Vamos a hacer esto más rápido, vamos a tirar una red mallada, vamos a hacer un cálculo mallado, no es tan sencillo y rápido de hacer. Recuerden que el programa utiliza el motor de cálculo de Panet. Vamos a definir nuestro colector, 2,5 pulgadas. Nuestro ramal 2 pulgadas y vamos a dejarlo en este caso así como está, a ver cómo cae el diseño en nuestro proyecto por acá. Bien, podemos observar que aún faltan rociadores. Vamos a poner más rociadores, vamos a poner número de rociadores por ramal, 5, 6, 7 rociadores por ramal. Capaz que con esto ya estamos bien. 7 rociadores por ramal, estamos bien. Ahí está. Trazamos entonces nuestra instalación. Como podemos observar, aquí hay instalación de más que no es necesaria. El objetivo es poder utilizar herramientas adicionales para hacer el diseño que requeremos. Vamos a quitar ortogonalidad. Conectamos por acá. Vamos a utilizar el comando borrar, pero antes vamos a decirle que queremos borrar. Queremos borrar tuberías, soporterías, referencias, recintos no queremos borrar, estanterías no tenemos, por lo tanto eso lo destildamos.
acometidas, depósitos, grupo de presión, área protegida, todo esto queremos borrar. Entonces simplemente ahora bastará con seleccionar borrar, borrar y vamos borrando. Borramos acá, borramos ahí y conectamos nuevamente con tubería vertical. En este caso es una tubería de 50 centímetros, es un colector y de diámetro, perdón. Conectamos aquí, conectamos aquí. Listo, ya tenemos nuevamente nuestro diseño. Seguramente no estamos cubriendo la totalidad del área protegida, el programa nos lo va a informar. Recuerden, el objetivo no es dejar este cálculo al 100, sino mostrar la potencia de la herramienta. Ahí tenemos entonces nuestro proyecto. Si entramos dentro de él, podríamos observar las distintas, el trazado de nuestras tuberías y nuestros rociadores. Bien, para terminar de calcular, vamos a poner de manera rápida un depósito. El programa calcula el depósito dependiendo del tipo de riesgo y obviamente las condiciones que le definamos al cálculo. Vamos a poner un grupo de presión, una bomba. La misma puede estar ingresada por punto medio o por puntos, dependiendo sea el caso. Podríamos tomar bombas predefinidas y podríamos editarlas y transformarlas en propias. Recuerden, eso siempre está esa opción latente y que puede ser utilizada. Entonces ponemos nuestra bomba, la misma va a mirar hacia acá, vamos a conectarla con respecto a nuestra tubería por acá. Ahora la posición de la bomba y del tanque me tienen sin cuidado, el objetivo es ver el funcionamiento, recuerden, del programa y la potencia del programa. Recuerden, el cálculo que vamos a estar haciendo es un cálculo hidráulico. Conectamos acá. Conectamos acá. Y acá vamos a conectar con una tubería de 65. Tubería horizontal a 2,70 m. Conectamos por acá. De esta manera ya tenemos toda nuestra instalación prácticamente definida. Vamos a poner, todavía no vamos a poner una boca equipada, vamos a definir el área de operación. Vamos a resolver un área de operación. Acá veo que hay tubería suelta, eso me va a generar un problema. Vamos a conectar esa tubería, vamos a cerrarla. De acá a acá. Recuerden que el programa puede calcular red mallada sin ningún problema. En fin, tenemos definido entonces los rociadores, las tuberías, los riesgos, los recintos, el área de operación. Podríamos decirle al programa que calcule. Ya tenemos el cálculo, tenemos información de resultados de errores, los círculos son posibles errores. Vamos a analizar acá, el error dice el recinto no está completamente cubierto por las áreas protegidas. Eso determinado por el reglamento y demás. Pasa lo mismo en este sector, lo mismo en este sector, en este otro no, pero ¿qué sucede? Justamente dice que este es el rociador más desfavorable dentro de la red y más allá de que mi hipótesis de cálculo esté definida en el área de la sala de reuniones, debo de meter este rociador dentro de una hipótesis de cálculo para que sea verificado. Entonces vamos a meter este rociador dentro de una hipótesis de cálculo y vamos a nuevamente calcular. Ahora me dice que la acometida que tenemos no cumple, esto porque seguramente ya aumentó la necesidad y entonces nuestro tanque no estará cumpliendo. Vamos a recalcular el tanque, aceptamos y vamos a nuevamente recalcular. Bueno, lo que me está diciendo es que mi bomba no va a proporcionar el caudal necesario, que tengo que hacer el cambio de bomba por una tal vez más grande, ¿sí? O con otras características. Eso es lo que está diciendo. Ahí está, ya calculó. En fin,
Podemos observar el rociador que nos marcaba como el rociador más desfavorable. Ahí están todos los datos de cálculo del rociador y de la tubería. Podemos hacer clic sobre él y vamos a tener todas las comprobaciones que se hicieron para ese rociador más desfavorable según el reglamento. Podemos consultar las comprobaciones. Podemos observar una a una las comprobaciones, el apartado del reglamento y si cumple o no cumple. Bueno, nuevamente sigue informándonos que el recinto no está completamente protegido. Vamos a recalcular nuestro tanque. Observen que podríamos poner un candado a la capacidad del caudal. Bueno, este candado podríamos ponerlo en muchos lugares, pero posiblemente acá lo podemos poner pensando en verificar si el depósito o un depósito existente cumple o no cumple para la necesidad del proyecto. Podría ser una opción. Bien. Vamos a recalcular y vamos a ver más resultados. Guardamos información. Podemos ver resultados a través de isovalores. Yo puedo a través de gráficas, por ejemplo, ver el caudal. Pequeño error de comprobaciones, pero nada grave. Ignorar, continuar, seguimos y ya está. Ahí podemos ver entonces por isovalores, por isolíneas, por colores, podemos ver los resultados, en este caso de caudal. También podríamos observar esa información a través de la vista 3D, podríamos apagar el modelo BIM o ponerlo en un esquema alámbrico o sombreado, fantasma, y podríamos consultar la información gráfica en el plano, en la vista 3D. Bueno, así como podemos observar el caudal, tenemos otros valores que podríamos controlar, como pueden ser la velocidad, pérdida de presión, longitud, alturas y demás. Bien. Vamos a obtener listados. Para ello vamos a ir a la impresora. Vamos a tener listados del proyecto. Acá podemos ver la memoria de cálculo según el FPA, tal cual la piden, tal cual la imprime el programa. Datos del proyecto, curva de trabajo, nudos, tuberías, y ahí está toda la información de cálculo. Podríamos obtener también un listado de materiales, cuadro de materiales, y podríamos entonces obtener un listado de materiales. Para finalizar, podríamos activar las opciones de cálculo sísmico y definir una soportería a efectos de ejemplo para ver los resultados que el programa es capaz de arrojar en cuanto a soportería. Bien, vamos a definir entonces las características de la soportería: abrazadera, riostra, anclaje, diámetro, ángulo, peso de la tubería. Acá vamos a ingresar el catálogo y vamos a ingresar para cada uno de ellos, ¿sí?, los distintos pesos a considerar. Nosotros estamos trabajando con tubería de 1,5 pulgadas, tubería 2 pulgadas y de 2,5 pulgadas. Ya tiene el peso y podríamos ver entonces las comprobaciones para la soportería sísmica. Bien. Bueno, de esta manera vimos un breve resumen del uso, la potencia del programa CPFire o Hydraulic System.